Y después se publica por si alguien pierde conexión o por si surge un imprevisto y no pueden estar aquí con nosotros en vivo. Sí grabamos la clase y lo pueden ver al momento que más les convenga. Hoy estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Em, Esta es la lección uno de 8 lecciones para el curso La Biblia, una nación caída. Hoy nos toca estudiar la lección de Primero de Reyes 17, Elías y la viuda de Sarepta. Ok, nuestro hermano Darío Alejandro nos va a guiar en la oración que viene aquí en la pantalla. Por favor, señor Darío. Señor, Padre Celestial, somos tentados a caminar un camino ancho y fácil que muchos siguen alejándose de ti hacia la destrucción. Pero nosotros recordamos que tu Hijo eterno y nuestro Salvador Jesús nos enseñó que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Manténnos en ese camino estrecho, protégenos y bendícenos a través de tu gracia para permanecer fieles a ti, como protegiste y bendijiste a Elías. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Señor. Me permiten un segundo. Ok, yo creo que ya nos hemos saludado bien todos. Si alguien falta, pues me avisan, por favor. No quiero dejar fuera a nadie. Am, pero ahora me toca a mí. A la mayoría de ustedes ya, pues ya los conozco, yo creo. Pero por si, para los nuevos, yo me llamo Joel Sutton, radico en la República del Paraguay, en la capital, Asunción, Paraguay, originario de Estados Unidos. Y también, bueno, recién nos cambiamos de México a Paraguay para apoyar con la obra de Academia Cristo. Bueno, damos cursos en línea, pero también tenemos momentos en que es necesario pues estar algo móvil, ¿verdad? Moviendo de un lado a otro y pues estando en Paraguay, eso nos permite trabajar en la parte sureña de Sudamérica. Entonces yo y otro profesor de Academia Cristo estamos acá en el sur. Muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más les debo contar? Em, l- Hombre casado, tenemos 3 varoncitos, y gracias a Dios mi esposa es creyente, me apoya mucho en mi camino con Dios y también, pues sí, es una gran ayuda para mí en todo aspecto. Se llama Priscila, mi esposa. He trabajado como pastor y misionero con unos grupos indígenas en el sur de Estados Unidos y luego desde hace 6 años, 5 o 6 años, estoy trabajando con el equipo de Academia Cristo. Como les mencioné, primero en México y ahora estoy acá, estoy en Paraguay. Ahora sí, creo que... Ok, ¿pueden ustedes ver una pantalla que dice Academia Cristo en sus Sí, equipos? Sí, señor. Ok, perfecto, gracias por confirmar. Nada más quería ver que todo está funcionando. Pues ya oramos. En nuestra clase solo hay una, digamos que solo hay una regla. Vamos a mostrar respeto. Lo más posible pido que lleguen preparados, puntuales, pero entiendo, a veces la conexión falla y está bien entrar tarde, o sea, no, que no les dé pena, pero hagan lo posible. Tanto yo como ustedes vamos a hacer lo posible para empezar a tiempo y terminar a buena hora. Normalmente programamos eh, 1 hora, pero de 1 hora a 1 hora con 10 minutos tratamos de terminar la clase. Y terminando la clase, normalmente dejamos un espacio por si alguien se quiere quedar un poco después a hacer una pregunta este, que tal vez eh, no tiene que ver directamente con la lección, o es como una pregunta extra, si se puede hacer después de la clase.
Bien, también pido que respeten a sus compañeros en el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es digamos que es solamente para la clase. No vamos a publicar muchas otras cosas, aunque sean bonitos mensajes. Si no es para la clase, mejor lo dejamos para otro grupo, porque es un grupo grande. Somos bastantes en el grupo y pues no queremos colapsar sus celulares con muchos mensajes. Bien, este es el curso de la Biblia, la nación, una nación caída, que corresponde digamos, al sector de los cursos de la Biblia en el discipulado uno de Academia Cristo. También tenemos unos cursos doctrinales, las enseñanzas de Jesús. Son 3 cursos, se llaman Ley y Evangelio, Dios verdadero y Sacramentos y Oración. También tenemos unos 2 cursos especiales que se llaman Identificación Espiritual y Legalismo, y nos ayuda a entender la panorama religiosa en el mundo actual. ¿Por qué si Cristo es un solo Salvador y si hay una sola Biblia, por qué hay tantas religiones? Y bueno, más bien, ¿por qué hay tantas denominaciones y distintas iglesias cristianas? ¿Por qué? Esos 2 cursos nos ayudan a entender la situación. Igual, tienen la palabra crece, una serie de cursos prácticos que nos ayudan a ser discípulos y a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Son 13 cursos en total para el discipulado 1. Al completar el discipulado 1, uno recibe un diploma, un certificado. Digamos que cada curso dura aproximadamente un mes y usted decide si hasta hay algunos que toman 2, 3 cursos a la vez y hay unos que toman un curso y descansan un mes, pero cada quien tiene su situación. Eso les corresponde a ustedes decidir qué tan rápido los quieren tomar. Muy bien. Ok, amigos, les planteé una pregunta en el grupo de WhatsApp y les pedí que prepararan la pregunta, bueno, que prepararan su respuesta, que investigaran un poquito de eso del reino dividido, ¿verdad? Dice la pregunta que el reino de Israel, que el reino que Dios estableció en los días de David, Salomón, llegó a dividirse en 2. ¿Por qué fue dividido? ¿Alguien tuvo la oportunidad de investigarlo y desea compartir su investigación con el grupo? ¿Ok? ¿Alguien desea? Em, ah, otra cosita. No somos tantos, pero sí me parece que somos 14. Y si todos empiezan a hablar a la vez, pues sería un caos. En la aplicación de Zoom, me parece que en un equipo celular, en un equipo móvil, creo que es abajo, debe haber como un botoncito que dice levantar la mano. O si no, no está ahí, donde están los 3 puntitos, si ponen allí, les debe aparecer algo que dice levantar la mano. Y ya con eso me deja en claro que ustedes quieren aportar, quieren hacer una pregunta, quieren responder una pregunta. Y así es la mejor forma de pedir el micrófono, así de una manera ordenada, digamos. Sí, así. Sofía Valencia está levantando la mano y Ovidio Flores así en la aplicación. Bueno, esa es la mejor forma de pedir la palabra. Bien, le damos el micrófono a Sofía. Sofía, entonces ahora hay que activar su micrófono para aportar. Sofía Valencia, por favor. No. Sofía, Iniciar. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Sí. ya. Bueno, la clase estudié al respecto y con lo que saqué la conclusión fue debido a que Dios mandó un juicio a Salomón, porque Salomón se había apartado
de la verdadera fe en el Señor por culpa de las mujeres. Y Dios le dijo que iba a dividir su reino, pero no iba a ser durante su reinado, sino que después. Y cuando murió Salomón, quedó Roboam, y Roboam tomó una mala decisión, escogió la decisión de los jóvenes y provocó el enojo de la nación, y por lo tanto Dios había determinado que Judá iba a estar con Roboam y la nación de Israel iba a ser con Jeroboam, y debido a eso fue que se dividió. ¿Está bien? Excelente, ¿Amor? excelente resumen. Bien, bien explicado, Sofía. Ok, Ya. gracias. Le damos la oportunidad al señor Ovidio Flores. ¿Desea aportar? Muy buenos días nuevamente. Un saludo a mis hermanos que se acaban de incorporar. La verdad que el reino de Israel tuvo una inconsistencia en su conducta, ¿verdad? El pueblo, unos pensaban de una forma y otros de otra. Esa situación se dio y al final, cuando unos se fueron por un lado y otros por el otro, recordemos que se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que es el de Judá. Entonces el reino del norte fue un reino que desobedeció a lo que Dios quería y lo que tenía planeado para ellos. Ellos se fueron allá por el camino ancho, que es el camino de la perdición, donde el diablo los condujo y ellos empezaron a hacer cosas que al Señor no le gustaban. El caso de Salomón, que ya al final en el ocaso de su vida, con tantas mujeres, estamos hablando de 700 mujeres, esposas y 300 concubinas. Entonces vemos de que eran personas que de repente se iban por lo más fácil, desobedecieron al Señor y el Señor permitió que se dividieran y que al final se diera esta situación que de repente, bueno, Dios estuvo en contra, pero a pesar de todo eso, como dicen, de las inconsistencias de su conducta y todos ellos cometían errores, el Señor nunca los dejó. Mientras ellos le faltaban a Él nunca les faltó a ellos. Esa es una constante que se puede ver en la historia de Israel. Un pueblo que de repente, así es lo que podemos ver en estos últimos tiempos también. Vivimos con una réplica de la conducta del pueblo de Israel. Dios bendiga el mundo. Buen día. Sí, gracias, señor Ovidio. Excelente, excelente aporte. Señor Ángel Lara. Sí, pastor y compañeros, lo mismo que acaban de decir Ovidio y la compañera, dice que no fue por una causa de factores externos, sino que porque se olvidaron de Dios. Por eso Dios les dijo que le quitaría el reino, pero no durante toda su vida, y que le dejaría una tribu a su hijo Roboam. Por lo consistencia, como dice, edificaron templos para dioses falsos. Pareciera que el pueblo de Israel se volvió idólatra, dándole la espalda a nuestro Señor Dios. Sí, sobre todo usted identificó el problema, que es un asunto espiritual, ¿verdad? Un problema espiritual. Dios los está llamando la atención en amor, ¿verdad? Excelente, Ángel. Amén. Amén. Señor Darío Alejandro, ¿desea aportar? Sí, pues, pastor, básicamente era lo mismo que han dicho mis compañeros, que o sea, que fue debido al pecado que se estaba presentando en el pueblo y que fue lo que generó que no aceptaran a Roboam como sucesor de Salomón, las tribus del norte. Entonces, básicamente fue eso, el pecado que se presentó dentro de la nación de Israel. Sí, así mismo. Ok, gracias, Alejandro. Pues miren, durante el reinado de Salomón se dedicó el templo, ¿verdad? Y eso fue, se puede decir que
espiritualmente fue el punto culminante de su vida, ¿verdad? De ahí va un poquito para abajo en algún sentido la vida de Salomón. Sí tuvo grandes logros y éxitos, pero su vida espiritual, digamos que se complicó un poco, aunque bien sabemos que Dios lo utilizó también para darnos los proverbios, ¿verdad? Y el libro de Eclesiastés, o sea, la vida de Salomón, claro que sí fue una bendición, pero como ya mencionaron, eh, pues en Primero de Reyes 11, si alguien quiere leerlo algún día, dice que Salomón tenía 700 esposas, 300 concubinas, y mucho de eso fue también para establecer relaciones pacíficas con otros países, ¿cierto? O sea, era como por motivos políticos también. em, pero en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él también siguió a otros dioses, lo cual nos entristece mucho, ¿cierto? Em, ok, muy bien. Entonces, sí, por ejemplo, lo que ven en la imagen, Salomón hasta construyó lugares, altares dedicados por ejemplo, a la diosa Astoret, ¿verdad? La diosa de los sidonios. Y también a Moloch. Moloch era el dios detestable de los amonitas. Y los que seguían a Moloch, el ídolo Moloch, hasta sacrificaban a sus hijos. Y bueno, no tenemos historia de que Salomón hizo eso, pero igual, el hecho de que está mezclando la adoración del Dios verdadero es muy triste, ¿verdad? Entonces, después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam rechazó la petición de sus ciudadanos, digamos. Ellos querían aliviar la carga de los impuestos y Dios le dio a Jeroboam, quien era un oficial de Salomón, él le dio, digamos, poder sobre 10 de las 12 tribus. Lo que ustedes ven en la pantalla ahora mismo, sobre todo la parte azul, le vamos a llamar el reino del norte, ¿verdad? El reino de Israel. Lo que ven como anaranjado, creo que en mi pantalla está anaranjado, dice el reino de Judá, ese es el reino del sur, ¿ok? El reino del sur, el reino de Judá. O sea, el reino de Israel llega a ser dos reinos, ¿ok? Reino de Israel en el norte, reino de Judá en el sur. Ahora bien, Jerusalén, donde estaba el templo, queda en la parte del sur, ¿verdad? En Judea. Entonces, los de Israel del norte no tenían capital, no tenían ciudad capital, así que ellos establecieron en el reino del norte la ciudad de Samaria como su capital. ¿Ok? María. Muy bien. Igual los del Pastor, norte. Sí, díganos. pastor, Sí, díganos. disculpe que lo voy a interrumpir, pero yo tengo mi propio mapa también que lo saqué, así lo dibujé. También yo veo que aquí ahí está el reino de Amón, ¿sí o no? El ¿Y hay reino otros de reinos Amón. ahí o qué pasa con ese mapa? El reino de Amón, ¿me dice? ¿Sí? Sí, los reinos alrededores son otras tribus, otras naciones. Ajá. Sí, Moab, Ah, ok, perfecto. Pues está Amón, la tribu arameas. sí, así mismo. Ahí está el reino arameo de Ajá. Damasco. Los filisteos todavía existen en esta etapa. Correcto. Ajá, Ellos la son de orilla la del costa. mar. Ujú. O sea, Correcto. ellos son, digamos, los remanentes de las tribus cananeas, ¿verdad? Y de Ah, las tribus, sí, entonces, pero se puede decir que son enemigos. Son ajá, no me llevan. sí, pero los que son de las 12 tribus de Israel es el azul, que es el reino de Israel, y en el sur, Correcto. el reino de Judá.
correcto. Ok. Solo para mencionarles que también en el norte, em, ellos también establecieron sus lugares de adoración, como el templo quedaba en el sur. Jeroboam estableció centros de adoración con becerros de oro Ujú, y en Betel y Dan, que eran unas ciudades en la parte del norte. Eh, ujú, digamos que él quería él no quería que su gente regresara al reino del sur para adorar a Dios. Por ejemplo, para el día de la Pascua, todos los israelitas se supone que iban a tener que ir a Jerusalén, ¿verdad? Cada año. Sí. Entonces, pero los reyes del norte no querían eso, así que ellos establecían sus propios lugares de adoración. Bien, o sea, durante este curso vamos a hablar del reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Y este correcto. mapa es el que nos explica de qué estamos hablando. Ujú, Ok, bien, vamos a nuestra lección, el texto bíblico que les encargué de Primero de Reyes 17. Si tienen a mano una Biblia, sería excelente. Si no, sin problema. Em, Voy a guiarlos en unas preguntas que nos ayudan a repasar la historia. Yo confío en ustedes que ya la hayan leído y ya la vieron en el video, ¿cierto? Les encargué un sí, video. sí. am, Solo para darles un panorama de este curso, el curso se llama La Biblia, una nación caída, ¿verdad? Y cuenta la triste historia de la idolatría de Israel en el norte y Judá en el sur desde los tiempos de Elías, el profeta Elías, que vamos a conocer hoy, hasta el regreso del cautiverio en Babilonia en los días de Nehemías. Todo este curso estamos viendo las consecuencias de la infidelidad del pueblo. Y es muy triste ver el tema, pero vemos en todo esto el fiel amor del Señor, el Dios de los ejércitos. Él siempre guarda sus promesas, mantiene viva la esperanza de su pueblo, porque Dios va preparando el escenario para la llegada de su siervo ungido, el Cristo, el Mesías, unos siglos después. Entonces, todo esto es parte de la historia de nuestra salvación también, que nunca pasemos por alto ese detalle. ¿Ok? Bien, seguimos. Primero de Reyes 17. Amigos, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Si uno desea aportar, em, puede levantar la mano. Para esta pregunta es simplemente, ahora sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, perdí conexión. Un minuto, me permiten, voy a compartir nuevamente. Ahora sí ven la diapositiva, la imagen de es Elías con los cuervos. ¿Sí lo pueden ver? Sí, pastor, sí se ve. Ok, perfecto. Ok, ya, Sí, se estamos de ve. regreso entonces. Em, Señor Reinel, ¿quiénes son los personajes de esta historia? No, wow. Señor Reinel Durango, por favor. Sí, primeramente Dios. Dios es el personaje de la historia. También tenemos a Elías, el tisbita, a Cat, tenemos la viuda y su hijo, tenemos los cuervos también. Los Ok. personajes, objetos. Sí, bueno, yo siempre me pregunto los animales, ¿dónde los vamos a incluir? Porque también voy a hacer una pregunta de dónde están los objetos de esta historia. Y bueno, bien sabemos que los animales son seres vivientes, así que podemos incluirlos en cualquier de esas dos preguntas. Pero bien, Elías, el tisbita, lo interesante es que la Biblia casi no nos da nada de información acerca de él. Nada más dice que era tisbita, o sea, era de un pueblo que se llama Tisbe y que Tisbe. estaba viviendo en Galaad. Galaad, ¿ok? Sí, correcto. Bueno, Así es. sí, ya mencionaron la viuda, su hijo, los cuervos, Acabi y Jezabel.
Acab fue Un rey. un rey malísimo, muy malvado, en lo más profundo de su corazón. Se casó con Jezabel. Ella era la hija de un rey de los sidonios. Los sidonios adoraban a Baal A Baal. y también a su Baal era la forma masculina y la diosa, bueno, la diosa que corresponde es Acera. Acera, bueno, la adoración de Baal y Acera, vamos a hablar de eso en otra lección, pero eso incluía, digamos, prácticas muy malvadas, inmoralidad sexual y, bueno, cosas que ni quiere uno hablar, ¿verdad? Seguimos con la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Cuando hablo de objetos, pueden ser detalles como de, un árbol, o una vasija de agua, o un plato, pero cosas que se mencionan en el texto bíblico, que no son personas. Em, sí, ¿alguien nos quiere hacer el favor de responder la pregunta? Yo creo que escuchando eso, vamos a ver. Señor, Profesor, sí, perdón, vamos a darle la palabra al señor Byron Mateo. Byron Mateo, por favor. Los objetos serían los siguientes: la carne y el pan que le llevan los cuervos, la vasija con aceite y la harina. Mm, excelente, excelente, señor. Muy bien. Muy bien, me parece. ¿Alguien más tiene algún otro objeto pastor, que mencionó? Sí, Sí, pastor. pastor. Perdón. pastor, Sí, sí, vamos a darle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad al señor Ángel. ¿Es Ángel Otero? ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, otro de los objetos sería el arroyo. El arroyo, cierto, y que era importantísimo en tiempos de sequía, ¿verdad? Sí. Un arroyo es muy importante. Ok, excelente. Ahora, señor Ovidio, muchas gracias, señor Ángel. Señor Ovidio, eh, ¿nos falta algo? la casa donde vivía la viuda, la leña que ella andaba recogiendo cuando se encontró con Elías, bueno, dentro de el fuego donde cocinaba sus alimentos, ¿verdad? Ok, Detalle. sí, excelente. Me parece muy bien. Estos son los objetos. Mis amigos, hacemos esta pregunta porque nos ayuda a fijarnos en los detalles de la historia. Fácilmente podemos leer la Biblia y no nos fijamos en los detalles. Cada palabra de la Biblia es importante para algo, ¿verdad? Y nosotros, sobre todo si ustedes van a compartir estas historias con otros, es importante conocer bien la historia, ¿verdad? Si nada más estamos leyendo la Biblia, pues está bien. Y también para uso personal, devocional, que pues qué bien, leemos la Biblia, pero estas preguntas nos ayudan a conocer bien la historia, para que si en una hora alguien les pregunta de, ay, ¿qué historia bíblica aprendieron? Pues ustedes mismos podrían contar esta historia a otros, ¿verdad? Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Señor Darío Alejandro. Sí, señor Alejandro, por favor. Sí, pues dice que es el arroyo de Kerit, que se encuentra frente del Jordán. Entonces esa sería la ubicación donde se presenta la historia. Sí, así mismo. Ahí es donde le llegan los cuervos, ¿cierto? Em, Y luego, después de eso, se va para Sidón. Sidón, sí, para Sidón, que es ay, perdón, creo que por accidente estuve moviendo algo en la pantalla y creo que por accidente le puse en silencio, Alejandro. Perdón. ya, ahora sí. Ella está diciendo que después de esto, se dirige a Sarapeta en Sidón, que es donde concluye la historia con la viuda. Sí, y algo irónico, mi hermano, es que Sidón
es la tierra de Jezabel, ¿verdad? Y Jezabel y Elías son enemigos. O sea, Jezabel quiere matarlo, que lo quiere muerto. Y cuando Dios pone a salvo a Elías, ¿a dónde lo envía? Pues a la tierra de su enemiga, ¿verdad? Qué irónico, ¿no? ¿Dónde voy a esconder a mi profeta? Bajo su nariz, ¿verdad? Donde están, donde están los idólatras, ¿verdad? Porque Jesús mismo una vez dice, ¿por qué Dios envió a Elías a la viuda en Sarepta? ¿No hubo viudas en Israel? Nos hace pensar, ¿verdad? En algo. Dios nos está enseñando algo con esto de que Dios envió a Elías con una viuda extranjera, una viuda de tierra pagana, digamos. Hoy en día, Sarepta sería el país, el Líbano, ¿verdad? En algunos países tienen comida árabe, ¿verdad? Y muchas veces se llaman o tienen comida libanés, ¿verdad? Pues de esa área estamos hablando. Es por la costa mediterránea, la costa mediterránea. Bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Como un punto de referencia. Se puede, muchas veces en el libro de Reyes simplemente decimos durante el reinado de tal rey. Señora Ángel Lara. Sí, pastor, ocurrió primeramente en el ministerio de Elías y de hecho el hecho se da en el reinado del Acab, en el reinado del rey Acab durante el ministerio de Elías. Sí, excelente, excelente. Bien dicho. Señor Reinel, ¿quería aportar también o ya no? No, ya no, ok, bien, bien. Ok, aproximadamente, amigos, estamos por el año entre 870 y 850 antes de Cristo, por ahí, ¿ok? Unos 850 años antes del nacimiento de Jesucristo. Estamos aproximadamente en otros 130 años es cuando Dios va a destruir el reino del norte. Bueno, eso lo hablaremos en una lección futura. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en esta historia? ¿Cuál es el dilema? Cada historia bíblica tiene digamos, su problema, algo que se tiene que resolver. ¿Qué es lo que ven ustedes en esta historia? A veces es un problema obvio, visible, y a veces también queremos excavar un poco para encontrar el problema espiritual que hay en los corazones de las personas. Señor Ovidio, adelante. Sí, bueno, disculpe que no levanté mi mano. El problema es la desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Al no escuchar lo que el Señor quería que ellos hicieran. Entonces ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? No, sí, va bien. O sea, sobre todo es la incredulidad del pueblo. Excelente. Señor Ángel y después señor Reinel. Ángel. Sí, pastor, lo mismo que dice el compañero Ovidio, es por la idolatría, dioses falsos, y al mismo tiempo el problema es que no escucharon el llamado de Dios por medio del profeta Elías. Sí, excelente. No cambiaría nada. Señor Reinel, ¿desea aportar? Bueno, hay un problema y de ahí se derivan varios, que es la sequía. De la sequía, el hambre que surge. También existe el problema de la enfermedad del hijo de la viuda y también otro problema anterior de ese, que Elías tenía que esconderse. Excelente. Sí, o sea, los problemas que enfrentaron a Elías, que Dios lo envió a dar un mensaje fuerte al rey y su reina, y pues de ahí tuvo que, digamos, esconderse, pero Dios, sí, lo de la comida, no hay agua, la enfermedad del niño. Ok, muy bien. Si ustedes están compartiendo esta historia con un grupo,
y ellos están conociendo por primera vez la historia. En este momento les recomendaría hacer un repaso de toda la historia junto con el grupo. O sea, por eso esta pregunta de cuáles eventos ocurrieron en esta historia. En este momento no lo veo necesario porque ustedes ya revisaron la historia antes de la clase, ¿verdad? Entonces, cómo ven ustedes? Sobre todo mencionamos dos problemas, ¿verdad? El problema espiritual de Israel y también los problemas que enfrentaron Elías y el pueblo, la sequía, el hambre, no hay agua, la enfermedad del niño. ¿Se resuelven los problemas? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo lo ven? Ok, señor Ovidio, adelante. Bueno, profesor, a mí me parece que sí se resuelve el problema, porque la verdad que donde hubo un problema de escasez de agua, Dios envió al profeta Joel a que se moviera para otro lugar donde él le tenía ya predestinado, ¿verdad? Se sabía de que los reyes, el rey Salomón y los otros reyes estaban haciendo cosas que no edificaban. Entonces el Señor mandó al profeta Elías para que les llevara un mensaje fuerte donde los amenazó que no iba a llover y donde también se destruyó el templo donde adoraban a dioses falsos y hacían un montón de holocaustos. Entonces el Señor los eliminó y yo creo que sí se resuelve el problema. Ok, gracias, señor Ovidio. Usted estaba viendo el gran panorama, ¿verdad? De esta etapa de la historia de Israel. Gracias por su aporte. Señor Ángel, en esta historia, en este texto de Primero de Reyes 17, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Cómo lo ve? Sí, pastor. Pero primero, volviendo a la pregunta 6, para contestar esta pregunta cronológicamente, la vida del ministerio de Elías, luego predice 3 años de sequía, Dios alimenta a Elías en Quiret, Dios alimenta a Elías en Sarepta, Elías resucita al hijo de la viuda. Sí se resuelve, pero solo para un pequeño remanente, pastor. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra remanente es el resto del pueblo. Y se resuelve para la viuda y para el hijo y lógico para Elías, porque él nunca fue desamparado por Dios, sino al contrario, fue bendecido y fue apartado de todo lo que iba a sufrir el pueblo. Sí, entonces lo que les oigo diciendo es que para Elías sí, esos problemas, y para la viuda, y claro que sí, Dios intercedió, ¿verdad? De manera milagrosa Amén. para resolver los problemas, pero a gran escala, el problema de espiritual de Israel siguió, ¿verdad? Siguió el problema, no se resuelve en esta historia. Bueno, ok, bien, señor Ricardo Fidel. Señor Ricardo Fidel, perdón. Bueno, no le escucho, pero seguimos, amigos. Ahora hacemos unas preguntas en el paso de consolidar que nos ayudan a aplicar la historia a nuestras vidas. ¿Okay? La primera pregunta es, en pocas palabras, como si fuera el título de una película o un libro, un episodio de Netflix, si ustedes ven episodios de series o algo. ¿Cómo le llamarían a esta historia en Primero de Reyes 17? En muy pocas palabras, como una frase. ¿Qué título le pondrían a esta historia, amigos? Ricardo Fidel, buenos días otra vez. ¿Quiere aportar, señor Ricardo Fidel? ¿Cuál sería el título de esta historia? Ricardo Fidel, no le escucho, perdón. Ok, pensaba que quería aportar, mi hermano, perdón. Ok, señor Alejandro, señor Alejandro, ¿qué Sí, título le señor. pondría?
Yo le pondría algo así como la protección de Dios a su siervo Elías. Bien, bien, la protección de Dios para su siervo Elías. Y también, amigos, no sé si les he comentado, em, bien pueden también escribir su aporte en el chat y a mí me aparece un icono pulsando que me indica que alguien dejó su comentario por escrito. Bien pueden también hacerlo así, en cualquier momento. Bien, señor Ángel Lara primero y después señor Ángel Otero. Sí, profesor y compañero, mi película se titula Dioses falsos, estatuas sin vida. Interesante, interesantes. Sí, ese sí va a recibir muchas vistas en YouTube. Si le pone ese título, ¿verdad? Qué bien, gracias Ángel. Señor Ángel Ma- Otero. Sí, yo le pondría a la película La fidelidad de Jehová, porque desde el principio, inclusive desde antes de que se desarrolle toda esta historia, él le advirtió en varias ocasiones a Salomón que dejara esos caminos, pero él no obedeció. Y aún así fue fiel, esperó a que no fuera bajo el reinado de él, sino el de su hijo. Y aun cuando fue bajo el de su hijo, estuvo siguiendo a misericordia, dejándoles una opción de que se arrepintieran de sus malos caminos. Al no quitarle todas las tribus, le dejó una al hijo de Salomón, aún así, donde estaba Jerusalén. E inclusive en su palabra también lo dice, que por amor a David fue que hizo todo eso, que fue fiel a su palabra. Exactamente, exactamente. Hasta en digamos, las medidas fuertes que tomó Dios, ¿verdad? Vemos amor. Es con un corazón de amor. Es como cuando un papá tiene que disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Lo hace por amor, porque para corregirlos, para que vuelvan al buen camino, es en todo eso. Y claro que si usted también nos estaba dando pistas de que todo esto tiene que ver también con un plan, un plan maestro para salvarnos, ¿verdad? De mantener Profe. vivo. Se fuera. Ok, muy bien. Señor Ovidio, si nos escucha. A Sí, ver, correcto. sí, señor Ovidio. Yo llamaría la historia. Dios ama y disciplina a su pueblo. Excelente, me gusta mucho. Ok, amigos, seguimos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? O sea, a lo que me refiero es, ¿qué pecado ven en esta historia? Y luego, no es para decir, ay, sí, ¿cómo está la gente hoy en día igual? No, es para mirarnos en el espejo y decir, ¿en qué he fallado Dios, a mi Dios? También yo. Yo también. ¿Sí me explico? O sea, esto no es para señalar los pecados de todos nuestros prójimos, es para identificar el pecado en nuestros propios corazones. O sea, esta es una pregunta de confesión personal, digamos, para... Porque leer la palabra, ¿por qué hacemos esta pregunta? Es porque al leer la palabra, Dios también nos está llamando a arrepentirnos a nosotros, ¿verdad? O sea, Correcto. el estudiar la palabra de Dios también es un proceso de arrepentimiento. Bien, ¿qué pecado identificamos? Nuestro amigo Ricardo Fidel en el chat escribe idolatría. Tal vez nosotros no practicamos adoración de un ídolo visible, como una estatua, tal vez en su tierra, en la tierra de usted, adoran una virgen, ¿verdad? Tal vez usted no participa en eso, pero puede también ser un ídolo cualquier cosa, ¿verdad? El trabajo puede ser un ídolo, los pasatiempos, el dinero, el amor al dinero, claro que sí puede ser un ídolo. O sea, nosotros también tenemos que admitir que batallamos con la idolatría. Gracias por su comentario, Ricardo Fidel, en el chat. ¿Qué otros pecados identificamos en esta historia?
y en nuestros corazones. Señor Ángel Lara. Sí, pastor, en lo principal, eh, eh, para lo eh, Señor Ángel, creo que... sí, yo solo ¿sí? ¿Me escucha, pastor? Ahora sí, ¿Pastor? yo creo que se trabó mi conexión, mil disculpas. Sí, sí, no tenga pena. Yo le decía que para consolidar mi vida, a confiar más en las promesas del Señor, que a veces yo en mi vida he tenido necesidades y he desconfiado en la mano del Señor, pero Él me ha mandado cuervos, como se los mandó a Elías, ya sea para proveerme de alguna necesidad, ¿verdad? Y eso yo lo tomo ahora que veo esta historia y lo tomo para mi vida, pues que confiemos siempre en el Señor. Dios siempre tiene el control para nuestras vidas. Sí, señor Ángel, aquí vemos la mano poderosa de Dios para proveer las necesidades de Elías. Así que no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Bien nos enseña Jesús de no se preocupen por lo que van a comer, por la ropa, porque Dios siempre nos va a cuidar. Ok, muy bien, amigos. También podríamos mencionar que a veces solo queremos aceptar, digamos, lo bueno de Dios y no queremos aceptar las cosas difíciles, porque Dios puso a Elías en situaciones bastante difíciles. Hay que preguntarse cómo reaccionaríamos nosotros estando en las sandalias de Elías, ¿verdad? En su situación. Imagínense que Dios te dice, tienes que ir con el presidente para decirle que anda mal y que Dios lo va a castigar Note que tiene que anotar. y que durante 3 años y medio no va a haber lluvia. ¿Ustedes quisieran tener ese trabajo de tener que ir a presentarse y luego saber que el presidente de su país va a querer matarlo? Eso sería duro, ¿verdad? Muchas veces no deseamos los trabajos duros en el servicio de Dios. Bien, pregunta 3. Mi pregunta favorita, amigos, y la pregunta más importante de todo este proceso de preguntas es esta pregunta, porque en esta pregunta identificamos el evangelio de esta historia. A lo que me refiero es el amor de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros en esta historia? Pregunta 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Señor Byron Mateo, después señor Ovidio Flores. Señor Byron. El amor de Dios se ve en esta lectura. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, Byron. El amor de Dios se ve en esta lectura que nunca lo abandonó a su discípulo. Excelente, Byron Mateo. Nunca abandonó a su profeta Elías, ¿verdad? Okay, excelente. ¿Qué otros detalles de la historia ven ustedes el amor de Dios para con nosotros? Okay. Y acuérdense, queremos identificar el amor de Dios. Sí, Dios nunca abandonó a Elías y pues también queremos aplicar esas buenas noticias a nosotros. Y Dios tampoco no nos va a abandonar a nosotros. Okay, gracias, Byron Mateo. Ovidio Flores y después Isaac González. Bueno, nuevamente, el amor de Dios está también en el mensaje que Elías portaba, ¿va? Ese valor que tuvo Elías, que, profesor, aprovechando, sería bueno hablar de lo que son profetas falsos y los que son profetas verdaderos, para que nuestros compañeros también, de repente los que tengan alguna duda, la aprovechen a salir de esa duda. Entonces, yo pienso que el amor de Dios es en la constante que se dio. Elías siempre fue portador de buenos mensajes y
y escuchó a Elías cuando clamó por la muerte del hijo de la viuda, porque la viuda lo estaba culpando y él se lo llevó arriba de la planta alta y allá le oró a Dios con amor y Dios le escuchó y volvió el niño a la vida. Ese es amor de Dios. Sí, Señor. Y ahora lo que quiero animarlos a hacer es, cuando ven el amor de Dios en la historia, ahora piénsenlo así. ¿Y a mí qué? Si Dios resucita a aquel niño, ¿no es cierto es cierto, verdad, que Dios también promete levantarme a mí y a todos de entre los muertos en el último día? Si mi espíritu va con Dios al momento de morir, pero mi cuerpo se queda aquí, se hace polvo, pero en el último día Dios también me va a decir, levántate. Qué grandes noticias, qué gran consuelo encontramos, ¿ok? O sea, acuérdense, para esta pregunta la aplicamos, la vemos en la historia y luego nos la aplicamos a nosotros. Señor Isaac González, después Sofía Valencia. Señor Isaac. Sí, sí, pastor, quiero rescatar la opinión que dijo antes del hermano último, de que el Señor nunca desamparó a Elías. Y es bueno eso pensarlo, porque tampoco nos va a desamparar a nosotros. Sin embargo, no solamente no desamparó a Elías, sino que fue de mucha bendición para quienes rodearon a Elías. En este caso, la viuda de Sarepta, que tuvo una conexión con Elías, fue parte de un escenario allí, y sin embargo también se vio beneficiada con la protección de Dios y con los milagros que Dios hacía a través de sus siervos, ¿no? Entonces, imagínense, Dios no solamente nos cuida a nosotros, sino que también tiene compasión de quienes nos rodean a cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano. Muy buen aporte, señor Isaac. Excelente aporte. Dios es fiel con todo su remanente, ¿verdad? Con todos los creyentes. Gracias. Sofía Valencia. Sí, mi estimado, también coincido con la respuesta de los hermanos anteriores, diciendo la providencia de Dios para cuidar de sus hijos en tiempos difíciles y que como también bendice a los pequeñitos, a los que no están, a los que están alrededor, tal como decían los siervos, pero a la vez podemos ver que Dios nunca desampara ni a los suyos ni a aquellos pequeños que tienen necesidades, porque Dios está esperando que clamen a Él y Él sabrá responder, a pesar de las dificultades y dificultades que puedan haber a nuestro alrededor. Excelente. Sí, claro que sí, Sofía. Excelente aporte. Y piensen, esto fue una situación muy difícil para los israelitas, ¿verdad? Imagínense, si no llueve durante 3 años y medio, el costo de la comida va a ir subiendo y ya después ya no va a haber, ahí sequía, hambre. Lo comparo, lo veo muy parecido a la situación en estos últimos años, ¿verdad? De la pandemia. Bueno, no ha habido sequía tal vez, pero digamos que nos ha afectado de otras maneras. Muchos se han muerto, muchos se han enfermado, muchos han perdido trabajos, han sido afectados en lo económico, en lo emocional. Pienso en los niños que se han quedado encerrados en sus casas. Es muy duro, muy difícil, pero Dios nunca nos ha abandonado. Dios siempre nos ha cuidado y siempre nos cuidará. Otro detallito, no sé si ya se mencionó, pero también vemos que Dios ama a los extranjeros en el sentido de que Dios no hace acepciones de personas, ¿verdad? Dios cuida de las viudas, Dios cuida de los... En el Antiguo Testamento algunos me han dicho ¿por qué Dios solo salvaba a los israelitas? Y digo, no, claro que no, Dios también salvaba a cualquier que creía en él en el Antiguo Testamento. O sea, no es distinta la forma de salvarse en el Antiguo Testamento. Dios también los salvaba por la fe, ¿verdad? Cualquier que llegaba a creer en el Dios de Israel y en sus promesas, pues se salvaba, ¿verdad? Por la fe. Y nosotros, pues igual, somos salvos por la fe en el Dios verdadero. Señor, primero vamos a darle la palabra a Miriam. Miriam, levanta la mano. Miriam.
Sí, Dios me le bendiga más. Veo el amor de Dios como Él respalda a su profeta, porque la viuda lo culpó, pero también veo el poder de Dios y la confianza que tuvo Elías para que ese milagro pudiera pasar en su Dios. Mm, sí, a veces llegamos a creer que, Dios, podemos exigirle a Dios un milagro, pero Dios solo hace milagros cuando Él desea hacerlos, ¿verdad? Amén. Y Él, en este caso, decidió Dios mostrar su poder Amén. amoroso con este Amén. milagro, Miriam. Excelente. Sí. Señor, bueno, amigos, Yo, vamos a profe, tener... ok, Ovidio, adelante. bueno, vemos también el amor de Dios cuando el rey Salomón edificó el templo, el Señor quedó complacido y durante su reinado le cumplió sus promesas y el de su ancestro Abraham. Entonces ahí está el amor hacia ellos, hacia el pueblo. Ujú. Sí, o sea, Dios está cumpliendo sus promesas a lo largo de este curso. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Dios nos, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios sigue fiel, sigue siendo fiel a sus promesas. Gracias, Ovidio. Vamos a la pregunta que sigue. Sería, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O sea, leímos esto, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Señor Reinel. Hermanos, por amor y agradecimiento, confiar en las promesas de Dios, aun cuando no se les vea sentido, porque uno mira que Dios lo mandan de una viuda y cuando llega la viuda es pobre y no tiene nada, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no lo mandó de un rey? ¿Por qué no lo mandó de una persona de mucho dinero? Entonces, ¿qué me pide? O sea, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Que en amor y agradecimiento yo pueda confiar, aun cuando en mi propia carne yo vea que las cosas son imposibles. Excelente, excelente. Y me gustó también tocó el tema de la viuda y también me recuerda que en el Nuevo Testamento nos anima Dios a cuidar a las viudas. O sea, el punto es cuidar a los que no tienen quien los cuide, ¿verdad? A los que verdaderamente son necesitados. A veces tenemos un mal concepto de necesidad. A veces creemos que, el que está en la calle pidiendo es el que es el necesitado. A veces sí, a veces no. Pero a veces los verdaderos necesitados son los que viven en nuestra calle, son los que ni nos están pidiendo ayuda, pero la necesitan, ¿verdad? Excelente. Creo que sigue Ricardo Fidel, después Ángel y Ángel. Ricardo Fidel, ¿qué nos enseña Dios a pedir en oración o a hacer? Bueno, yo Sí, pienso que Ricardo. por ser si te manda a hacer algo, No, aunque sí, tú, sí, algo, sí. si Dios te manda a hacer algo, aunque tú no veas nada, tienes que creerlo. Porque Dios mandó al pueblo de Israel a salir de Egipto, pero él tenía preparado todo para su camino. Todo está preparado ya. Solo es cuestión de tiempo y de fe, nada más. Sí, señor. Sí, Ricardo Fidel. Es cuestión de fe. Excelente. Es cuestión de fe. Gracias, Ricardo Fidel. Sigue Ángel Lara y Ángel Otero. Primero Ángel Lara, perdón. Después Muy bien, Carlos. muchas gracias, pastor. Mire, a mí lo que me enseña primeramente a pedir es más sabiduría y ánimos para seguir adelante en su obra y así poder aprendiendo más del evangelio y llevar su mensaje al más necesitado, aquel que no conoce que tenemos un Dios poderoso que es nuestro creador. ¿Y qué me enseña a hacer? A llevar las buenas nuevas de salvación al incrédulo, al idólatra y al que necesita del amor de Dios, pero sobre todo, como se habló al principio en esta pregunta, a proteger al desamparado. Sí. Bien, bien. Ok, solo Ángel Otero, pero solo una pausa. Voy a leer un comentario del señor Marco en el chat. Señor Marco, gracias por sus comentarios. Dice, me enseña a vivir siendo fiel y tener confianza en Dios.
Entonces, muy bien, señor Marco. Gracias por su comentario. Ahí lo pueden leer en el chat. Señor Ángel Otero, adelante. Sí, creo que todo básicamente lo han resumido los compañeros anteriores en cuanto a la confianza. Lo único que yo añadiría, pues, obviamente un aspecto bien importante de la confianza, pues, obedecer a Dios, la obediencia, porque todo ese castigo se lo pudieron haber evitado si se hubieran apartado de los malos caminos desde el principio. La obediencia es bien importante en esa parte de la confianza. Sí, señor, me imagino cómo lo habría, si lo hubieran tomado bien, la disciplina de Dios, Acab y Jezabel, por ejemplo, si se hubieran arrepentido en ese momento, quién sabe, tal vez Dios hubiera cancelado la sequía, ¿verdad? Tal vez Dios, quién sabe. Excelente, gracias Ángel Otero. Le damos el micrófono a Carla. Carla, buenos días. ¿De dónde nos saluda Carla? A ver, Carla puede activar su micrófono. Hay un botoncito ahí abajo, parte inferior, creo que es mano izquierda, y hay que tocar el icono donde aparece un micrófono para activar su micrófono. ¿Carla? A ver, Carla, perdón, no le oigo, pero creo que levantó la mano. Carla y... ¿Ahora sí, Carla? Buen día, sí, hermano, buen día. Le hablo del libro que enseña el mensaje es que no debemos ser idólatras, no debemos adorar a Dios, es falso. Y por otro lado, debemos tener una fe y ser leales y fieles como Elías. ¿Cuándo nos va a dejar? Sí, excelente, Carla. Tal vez como Ay, perdón. Jehová de pan sin agua, nada, ¿no? Y también nos ayuda a entender que debemos también ayudar a extranjeros cuando no tienen derecho y todo eso, ¿no? Y también nos enseña también que como la viuda debemos deshacer cuando perdió cuando hay mucha de Sí, perdón, Carla, va y viene el audio, perdón, la oigo entrecortada, perdón, mil disculpas, ha de ser la señal. Suele pasar con... sí, hermano, Ahora sí, ok. Pero bueno, sí, hermano, o sea, como sí, ¿hasta dónde me escucharon? No sé. yo digo que la mitad de lo que estamos diciendo. Perdón. Bueno, les decía que no hay que creer en dioses falsos, también, bueno, nos enseña a no ser, y a no ser idólatras, a tener fe en Jehová, y bueno, nos enseña a no ser, a dejar nunca a los animales, no los deja, y al que cree en él tampoco nos. También nos enseña, como con la viuda, a ayudar, a creer y a tener fe y hablar de él a otras personas. Ahí dice a extranjeros también que necesitan también, ¿no? Cuando llegan acá y necesitan de algún apoyo económico, ayudarles y ayudarles también a tener fe en Jehová. Eso Ok. aprendí. Sí, no, gracias, Carla. Y esta vez sí la escuché un poco mejor. Muchas gracias por su aporte. Y si no me equivoco, nos saluda desde Bolivia. Un saludo y bienvenida a este grupo y a la clase. Bueno, lo único que yo iba a mencionar es que no lo menciona aquí en el texto de Primero de Reyes 17, pero sabemos que en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento dice que Elías, o sea, habla de esta historia como un ejemplo del poder de la adoración, ¿cierto? Dice que Elías oró y no llovió durante 3 años y medio. Y dice que, pues, si Elías es un hombre como cualquier de nosotros,
pero si la oración es eficaz, si la oración de Elías es eficaz, igual la oración nuestro, o sea, Elías en Santiago 5:17, Elías fue un hombre como igual que nosotros. Él oró de manera ferviente que no lloviera y no llovió en la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y los cielos dieron lluvia y la tierra produjo sus frutos, ¿verdad? Entonces, también yo quiero orar de manera ferviente como Elías. ¿Ok? Eso es algo que yo también aprendo y confiar en Dios. Ok, mis amigos, antes de despedirnos solo, les voy a dejar unos comentarios. Unos profetas del Antiguo Testamento, unos nombres serían Moisés, Samuel, Natán, el que enfrentó a David, al rey David con su pecado. Nombres como Jonás, Isaías, Jeremías, Malaquías, muchos nombres que a nosotros nos suenan muy extraños, ¿verdad? Sofonías, Zacarías, Habacuc, mi favorito, Ageo, Joel, también Joel es un Amós, Nahum, muchos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el papel de los profetas en el Antiguo Testamento? En pocas palabras, eran voceros, ¿verdad? Perdón, eran voceros. Dios hablaba por medio de ellos. Acuérdense, como comenta Ricardo Fidel en el chat, ellos no tenían la Biblia en ese entonces. Tenían el Pentateuco, ¿verdad? La Torá de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero no tenían, o sea, acceso a esos libros y tan fácil como nosotros, ¿verdad? No podían abrir un celular para leer la Biblia en casa, y no tenían, obviamente, todo el Antiguo Testamento, no tenían todo el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo se comunicaba Dios con su pueblo? Por medio de los profetas. A veces ellos escuchaban una voz audible de Dios. A veces Dios les daba visiones a los profetas, pero les llegaba la palabra de Dios directamente. La profecía, en pocas palabras, era la proclamación de la palabra y la voluntad de Dios. Esa es la profecía. O sea, hablaban. Muchos piensan que una profecía siempre es del futuro. No, no siempre. A veces sí, las profecías hablan de lo por venir, ¿verdad? Pero a veces las profecías eran específicamente acerca del Cristo. A esas las llamamos profecías mesiánicas. Hablan del Mesías, ¿verdad? También había profecías que en vez de ver al futuro, miraban hacia el pasado, profecías que recuerdan el pasado. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos que se confirman las profecías del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Ok? En la vida de Cristo también vemos eso. Ahora, quiero hablar de la profecía en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos, capítulo 1 y 2, dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Aquí en la carta a los Hebreos vemos un claro antes y después, ¿verdad? Antes y después. Antes, Dios se comunicaba con su pueblo por medio de profetas, pero dice, ahora Dios se comunica con su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra de Jesucristo y de sus apóstoles, ¿verdad? Algunos se equivocan porque creen que creen que todavía estamos en los tiempos del Antiguo Testamento y creen que no, a cada rato vamos a escuchar las voces de Dios y nos va a dar más nuevos mensajes, nos va a dar pero aquí en Hebreos nos dejan claro que algo cambió cuando llegó Jesucristo. Ya no tenemos la misma necesidad de recibir
a cada rato comunicación directa directo de Dios. Y yo creo que bueno, así lo dejo, así lo dejo. También habla la Biblia de falsos profetas. Falsos profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en el día de hoy, ¿verdad? ¿Quiénes son los falsos profetas? Son los que niegan la deidad de Cristo. Deidad se refiere a la divinidad, o sea, dicen que Jesús no es Cristo, ¿verdad? Los musulmanes, por ejemplo, hablan de Jesucristo, pero para ellos él solamente es un profeta, no es el Hijo de Dios, ¿verdad? También los falsos profetas son los que dan mensajes que contradicen la Biblia. Cualquier profeta que contradice la palabra de Dios es un profeta falso. Profetas que predicen la fecha de la venida del Salvador son falsos. Los que niegan la resurrección de Jesucristo, los que nos confunden con mensajes de que tenemos que volver a Israel y construir el templo, y malentienden las escrituras del Nuevo Testamento explicando que cuando Cristo llegó, ya todos nosotros que creemos en Jesucristo, ya nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Por la fe. Ya no se trata de sangre, se trata de fe. También cualquier profeta que predice algo y no se cumple es un falso profeta. Ok, amigos. Voy a pasar a la conclusión. Solo quiero aprovechar, disculpe. Sí. Pero me parece importante mi pregunta. Cuando usted habla de profecías pasadas, por favor, ¿me puede dar 1 o 2 ejemplos para afianzar esa profecía pasada? Perdón, o sea, solamente me refiero a dar mensajes también de cosas que ya sucedieron. Sí, si quiere, voy a buscarle uno y lo publico o se lo puedo compartir por interno. Me parece bien. Ok, amigos, disculpen, voy a respetar su tiempo y voy a llevarnos directo a la conclusión. Miércoles. Voy al otro curso, yo también, profe. Ok, dale. Entro a las 9. Ok, excelente. Voy a llevarnos directo a la conclusión y oramos, nos despedimos. La tarea para el miércoles es ver otro video que voy a publicar en el grupo y también vamos a seguir en el libro de Reyes, primero de Reyes 18:16 hasta 19:2. ¿Okay? Bien, amigos, voy a publicar todo eso en... Profesor, sí. Solo una observación, disculpe que le interrumpa. Tal vez para los compañeros que son nuevos y es la primera clase, tal vez les puede poner el método de las 4C para que se nos facilite más. Excelente aporte. Me parece muy buena sugerencia para explicarle el proceso de esto de las preguntas que estamos haciendo. Ok, bien amigos, vamos a orar y despedirnos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por cuidar a Elías y gracias por cuidar a cada uno de nosotros, aún en estos tiempos difíciles. Nunca nos has abandonado. Gracias por mantener vivas tus promesas. Y Señor, sabemos que nunca nos vas a desamparar. Que tu amor acompañe a cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias por todos los que participaron hoy. Para mí fue de gran bendición que nos hayan acompañado. Si es tu voluntad, permítenos reunirnos nuevamente el día miércoles. Señor, envíanos tu Espíritu Santo hoy y cada día. Amén. Ok, amigos, muchas bendiciones. Me voy a despedir de manera un poco más abrupta hoy porque tengo otro compromiso aquí en unos minutitos. Dios les bendiga a todos. Voy a publicar la grabación de esta clase en el grupo y la tarea también el miércoles. Bendiciones. Chao, chao. Un gusto, profesor. Hasta luego, hermanos. Saludos. Chao, chao. Chao. Adiós. Chao, cuídense. Adiós. Gracias, igual. Cuídense. Dios les bendiga.